La Edad Media, un período que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, se asocia a menudo en nuestra imaginación con caballeros de reluciente armadura, imponentes castillos de piedra y grandes batallas épicas. Sin embargo, la gran mayoría de la población vivía una realidad muy diferente, la del campesino, una existencia profundamente arraigada a la tierra, regida por los ciclos inmutables de la naturaleza, el trabajo manual incansable y una constante y brutal lucha contra los elementos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Una de las pruebas más formidables y recurrentes que enfrentaban estos hombres y mujeres era el frío implacable de las noches heladas, especialmente durante los largos y sombríos inviernos europeos. Sin la ayuda de la calefacción central, las ventanas de doble acristalamiento, los termostatos o las mantas eléctricas que hoy consideramos esenciales, ¿cómo lograban sobrevivir a temperaturas bajo cero y a la gélida humedad que calaba hasta los huesos? La respuesta no reside en la magia o en inventos milagrosos, sino en una compleja combinación de ingenio, adaptación pragmática, conocimiento ancestral transmitido de generación en generación y una resistencia física y mental forjada por la pura necesidad. Sus secretos no eran conjuros arcanos o elixires milagrosos, sino una serie de estrategias pragmáticas y profundamente arraigadas en su estilo de vida, que abarcaban cada faceta de su existencia. Estas incluían desde la arquitectura intrínseca de sus humildes hogares, el uso inteligentemente calculado de los animales de granja, la meticulosa planificación de sus hábitos y rutinas diarias, la composición y el ingenioso uso de su vestimenta, y por supuesto, una dieta cuidadosamente diseñada para generar y retener el calor corporal. Acompáñame a sumergirnos en el crudo frío de la historia para descubrir cómo la gente común de la Edad Media, aquellos que raramente aparecen en los anales gloriosos de la historia, aguantaba las noches más gélidas y lograba sobrevivir, día tras día, invierno tras invierno. Hino el hogar, fortalezas rústicas levantadas contra el frío penetrante. La primera y más fundamental línea de defensa de un campesino medieval contra el frío era, sin lugar a dudas, su propia casa. Es crucial despojarse de las imágenes románticas de las grandes mansiones de piedra y los castillos fortificados de la nobleza. Las viviendas campesinas eran construcciones modestas, a menudo sorprendentemente pequeñas, pero ingeniosamente adaptadas para retener el calor vital y ofrecer un refugio esencial contra las inclemencias del tiempo. Su diseño y construcción eran la culminación de siglos de experiencia práctica y adaptación a las condiciones locales. La inmensa mayoría de las casas campesinas estaban construidas con los materiales más accesibles y económicos que la tierra y el entorno ofrecían: madera, barro, paja y, en menor medida, piedra cuando estaba disponible. En muchas regiones de Europa, la técnica constructiva predominante era el wattle and daub, mimbre y barro. Para construir una pared con esta técnica, primero se creaba una estructura de madera formada por postes verticales y ramas más delgadas que se entrelazaban horizontalmente, el mimbre. Luego, los huecos resultantes se rellenaban cuidadosamente con una mezcla densa y pegajosa de barro, estiércol animal, especialmente de ganado, arena y paja finamente picada, el daub. Una vez que esta mezcla se secaba al sol y al aire, formaba paredes notablemente densas y con una capacidad de aislamiento térmico sorprendentemente eficiente. El estiércol, más allá de ser un simple aglutinante, aportaba propiedades aislantes adicionales y, sorprendentemente, una ligera liberación de calor durante su descomposición. Los techos de paja, conocidos como thatch, eran otra característica arquitectónica clave, omnipresente en el paisaje rural medieval. Capas increíblemente gruesas de paja, que a menudo podían alcanzar entre 30 y 60 centímetros de espesor, no solo proporcionaban una excelente impermeabilización contra la lluvia y la nieve, sino que, y esto era crucial, atrapaban el aire entre sus fibras. Este aire inmovilizado creaba un aislamiento superior, comparable en eficiencia a muchos materiales modernos. Además, un fenómeno secundario pero beneficioso ocurría con el tiempo. El humo y el hollín de la chimenea interior, que se filtraban lentamente a través de la paja del tejado, creaban una capa interna que mejoraba aún más sus propiedades aislantes y, de paso, repelía insectos y roedores, evitando que anidaran en el tejado. Las ventanas eran mínimas, si es que existían en absoluto. En lugar de vidrio, que era un lujo extremo y un material casi inaccesible para la gente común, reservado para iglesias y grandes castillos, se usaban pequeñas y escasas aberturas.
Estas se cubrían con materiales como pieles de animales engrasadas o vejigas de cerdo estiradas, que permitían el paso de una luz difusa pero reducían drásticamente la pérdida de calor. Alternativamente, simples postigos de madera servían para cerrar estas aberturas. Esta limitación en las ventanas, si bien crucial para la retención del calor, contribuía significativamente a la oscuridad y al ambiente a menudo viciado del interior de la vivienda. Las dimensiones de las casas eran intencionalmente pequeñas, a menudo consistiendo en una sola habitación principal, o, en el mejor de los casos, con una división mínima para separar una zona de dormir. Esto significaba que el calor generado por los cuerpos de los ocupantes, el fuego constante del hogar y la presencia de los animales se concentraba eficientemente en un espacio reducido. Esta concentración elevaba la temperatura ambiente interior de manera más efectiva que en una vivienda grande y dispersa. Los techos, además, solían ser bajos, otro detalle diseñado para que el calor no se elevara y se perdiera en un volumen demasiado grande de aire, manteniéndolo cerca de donde se necesitaba. El hogar era, sin duda, el corazón térmico y el centro neurálgico de la vida en una casa campesina. En los diseños más antiguos o más humildes, consistía en un simple pozo excavado en el centro de la habitación o una estructura rudimentaria de piedras contra una pared, a menudo sin una chimenea que subiera directamente por el tejado. El humo, en lugar de ser canalizado, se elevaba y se filtraba directamente a través de las fibras del tejado de paja o salía por un agujero simple en el techo. Aunque esta disposición significaba un ambiente interior constantemente lleno de humo y hollín, lo que lamentablemente causaba problemas respiratorios crónicos en los habitantes, también contribuía de manera involuntaria al aislamiento del techo de paja y permitía una distribución más uniforme del calor, ya que el humo caliente permanecía más tiempo en el interior antes de escapar. El fuego se mantenía encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, especialmente durante los meses más fríos. No era solo para cocinar los escasos alimentos, sino su función primordial era proporcionar calor constante. Se quemaba madera recolectada del bosque cercano, turba, en regiones pantanosas con escasez de madera, o incluso estiércol seco de animales, particularmente valioso donde otros combustibles eran escasos. Estos materiales tenían la ventaja de arder lentamente y generar un calor duradero y constante. Las cenizas del fuego, una vez frías, también se usaban como un aislante adicional en el suelo o se reciclaban para otros fines, como la fabricación rudimentaria de lejía. Un secreto fundamental, y a menudo pasado por alto en nuestra visión moderna, era la convivencia cercana con los animales de granja. En muchísimas casas campesinas, especialmente en las más rurales y en los estratos más pobres, los animales como cerdos, ovejas, gallinas o terneros jóvenes no solo eran criados en el exterior, sino que compartían una parte de la vivienda humana, a menudo separada por una simple valla o barrera rudimentaria. El calor corporal de estos animales contribuía significativamente a elevar la temperatura interior de la casa durante las noches más frías. Además, el estiércol de los animales, que se acumulaba en el suelo de sus secciones o en fosas subterráneas, generaba calor a través de su descomposición orgánica, funcionando como un primitivo pero efectivo sistema de calefacción biológica. Las familias también dormían juntas, apiñadas en la misma cama grande o en colchones de paja contiguos colocados directamente en el suelo. El contacto físico de varios cuerpos humanos agrupados permitía que el calor corporal se transfiriera de una persona a otra, creando una burbuja de calor esencial que contrarrestaba el frío exterior. No era principalmente una cuestión de afecto, aunque ciertamente lo facilitaba, sino de pura y simple necesidad térmica para la supervivencia. Incluso los animales domésticos como perros, si eran tolerados en el interior y no eran considerados una fuente de alimento, podían dormir cerca de la familia para añadir una fuente extra de calor y confort. 2. La vestimenta. Capas y materiales naturales como segunda piel. La ropa de un campesino medieval, en marcada diferencia con los atuendos elaborados y coloridos de la nobleza, no era en absoluto un elemento de ostentación o elegancia. Era, ante todo, funcional, duradera y esencialmente diseñada para el aislamiento térmico. La moda era un concepto secundario, casi inexistente. La supervivencia era la única prioridad. El material rey indiscutible de los tejidos en la Edad Media era la lana, fácilmente disponible gracias a las ovejas que se criaban abundantemente en cada aldea. La lana es un excelente aislante térmico natural. Sus fibras atrapan el aire, creando una barrera contra el frío e incluso conserva gran parte de sus propiedades aislantes cuando está húmeda.
se utilizaba para confeccionar la vasta mayoría de la vestimenta. Túnicas de manga larga, capas gruesas que se echaban sobre los hombros, medias ajustadas, conocidas como calzas, que cubrían las piernas y los pies, y gorros o capuchas para proteger la cabeza. La lana que usaban los campesinos era, a diferencia de la fina y teñida de los nobles, de una textura gruesa, áspera, sin refinar y generalmente de colores naturales, como el blanco, el gris o el marrón. El lino, extraído de la planta de lino, se utilizaba principalmente para la ropa interior que se llevaba directamente contra la piel. Era preferido por su suavidad relativa en comparación con la lana áspera, su capacidad para absorber la humedad y su facilidad para secarse. Aunque el lino no proporcionaba tanto calor como la lana, servía como una capa base higiénica, en la medida de lo posible, que podía lavarse con más frecuencia. El cuero y las pieles de animales, como oveja, cabra, ciervo o incluso conejo y zorro para los más pobres, eran materiales esenciales para la confección de calzado, cinturones robustos y, ocasionalmente, para abrigos o capas adicionales, especialmente en las regiones más frías o durante los inviernos más crudos. Las pieles con el pelo hacia el interior ofrecían un aislamiento superior y eran invaluables para mantener el calor corporal. El concepto de vestirse por capas es una estrategia atemporal y universalmente reconocida para combatir el frío, y los campesinos medievales la dominaban a la perfección por pura necesidad. Llevaban múltiples capas de túnicas, camisas y calzas de lana y lino. Durante el día, mientras trabajaban arduamente en el campo o en el taller, podían quitarse o ponerse capas según la intensidad de su actividad física y la temperatura ambiente, regulando así su calor corporal. Por la noche, era una práctica común y esencial dormir con gran parte de su ropa puesta, añadiendo mantas gruesas de lana o pieles de animales curtidas para un aislamiento adicional y para atrapar el calor. Las calzas, equivalentes a medias o pantalones ajustados, de lana cubrían las piernas desde la cintura hasta los pies, proporcionando una capa vital de calor. Los gorros o capuchas de lana eran absolutamente esenciales para proteger la cabeza, ya que se sabía, incluso sin una comprensión científica moderna, que una gran cantidad de calor corporal se pierde por la cabeza. Los guantes o mitones, aunque no tan comunes o universalmente disponibles como hoy, también se usaban cuando era posible, a menudo hechos de lana gruesa o retales de piel. El calzado consistía en botas de cuero simples y robustas, o zapatos de cuero básicos, a menudo rellenos con paja seca, musgo o lana para un aislamiento adicional contra el suelo helado y la humedad. Era crucial mantener los pies secos y calientes para prevenir la congelación, sabañones, las infecciones y otras afecciones dolorosas y potencialmente incapacitantes que podían impedir el trabajo y, por ende, la supervivencia. La durabilidad y la protección contra el frío y la humedad eran las únicas consideraciones en el calzado campesino. Dale like, suscríbete y comparte. 3 hábitos y rutinas diarias, una danza adaptativa al frío incesante. La vida diaria de un campesino medieval estaba intrínsecamente ligada a las estaciones del año, y cada uno de sus hábitos y rutinas se adaptaba meticulosamente para conservar el calor y maximizar la energía en un entorno despiadado. Su existencia era una danza constante con la naturaleza. Durante las horas de luz del día, el trabajo físico constante en el campo o en las tareas domésticas generaba una cantidad considerable de calor corporal. Los campesinos rara vez estaban quietos durante el invierno, a menos que el clima fuera tan extremo, una ventisca o una helada paralizante, que impidiera cualquier actividad exterior. Las tareas de invierno, aunque no tan intensas como las de la siembra o la cosecha, incluían el mantenimiento de herramientas y equipos agrícolas, la preparación meticulosa de leña, una tarea que duraba todo el año pero se volvía vital en invierno, el cuidado de los animales que a menudo se resguardaban en el interior o en cobertizos cercanos, y la elaboración de textiles como el hilado y el tejido de lana, una actividad que también contribuía a mantener el cuerpo en movimiento y caliente. Por la noche, la tendencia general era acostarse temprano. Esta práctica no era solo una cuestión de costumbre o disciplina, sino una decisión estratégica y pragmática. Por un lado, permitía el ahorro de velas, aceite para lámparas y combustible para el fuego, recursos preciosos y limitados. Por otro lado, y esto era crucial, el calor generado por los cuerpos agrupados bajo las mantas y pieles era mucho más eficiente para mantener el calor corporal que intentar calentar una habitación entera y grande con un fuego que se consumía rápidamente. La vida social, que existía,
se concentraba en las horas de luz o en el relativo calor del hogar compartido, con relatos, canciones sencillas y el calor de la compañía alrededor del fuego. La importancia del sueño compartido no puede subestimarse. Como ya se mencionó, las familias dormían muy cerca unas de otras, a menudo en la misma cama grande o en colchones contiguos colocados directamente en el suelo, apiñados en un apretado abrazo colectivo. El contacto físico de múltiples cuerpos permitía que el calor corporal se transfiriera de una persona a otra, creando una burbuja de calor vital que contrarrestaba el frío exterior. Esto no era una cuestión de mero afecto, aunque ciertamente lo facilitaba y reforzaba los lazos familiares, sino de pura necesidad térmica para la supervivencia. Incluso los animales domésticos como perros, si eran tolerados en el interior de la casa y no eran considerados una futura fuente de alimento, podían dormir cerca de la familia, en las inmediaciones de la cama o del fuego, añadiendo una fuente extra de calor y un rudimentario confort animal. La gestión de la leña y el combustible era una tarea vital que ocupaba un lugar central en la mente de cada campesino durante todo el año, pero que se volvía crítica y obsesiva en los meses invernales. Cada rama seca, cada trozo de madera caído en el bosque, cada resto de poda se recogía meticulosamente y se apilaba cuidadosamente para las noches heladas que se avecinaban. En regiones donde la madera era escasa, se recurría a otros combustibles, la turba, material orgánico descompuesto de pantanos, o el estiércol seco de animales, particularmente valioso y eficiente para quemar. La eficiencia en el uso del fuego era crucial. Se aprendía a construir fuegos que ardieran lentamente y de forma controlada, minimizando el consumo de combustible mientras maximizaban la emisión de calor, un arte que se transmitía de padres a hijos. La disciplina en el uso de los recursos era una cuestión de vida o muerte. 4. Dieta. Calorías y nutrientes. Estratégicos para el combate al frío interno. La comida en la Edad Media, especialmente para los campesinos, no era vista como una fuente de placer culinario o de variedad gastronómica, sino como una fuente esencial de energía y calor interno. La dieta campesina medieval era intrínsecamente rica en calorías y carbohidratos, elementos que eran absolutamente esenciales para sostener el arduo trabajo físico diario y, crucialmente, para mantener una temperatura corporal adecuada en ambientes gélidos. Los cereales eran, sin lugar a dudas, el pilar fundamental y la base de la dieta campesina. Cereales como el centeno, la cebada y la avena se cultivaban extensamente y se consumían en diversas formas. El pan, a menudo denso, pesado y de color oscuro, era el alimento básico en cada comida. Las gachas, papillas espesas hechas con granos hervidos en agua, leche o caldo, proporcionaban calor inmediato y una liberación de energía sostenida a lo largo del día. La cerveza de bajo contenido alcohólico también era una bebida esencial. No solo era una fuente de calorías y algunos nutrientes, sino que, al ser fermentada, era mucho más segura de beber que el agua de fuentes inciertas. Estos alimentos, ricos en carbohidratos complejos, eran quemados lentamente por el cuerpo, proporcionando un flujo constante de energía y calor. Las legumbres como los guisantes, las lentejas y las habas eran fáciles de cultivar y, lo que es más importante, podían almacenarse secas durante largos periodos sin estropearse. Eran una fuente valiosa y económica de proteínas vegetales y carbohidratos. Las verduras de raíz como nabos, zanahorias, chiribías y cebollas también se cultivaban extensamente y tenían la ventaja de poder almacenarse durante el invierno en sótanos, pozos de tierra o bodegas subterráneas, proporcionando algunas vitaminas y fibra en una época de escasez. Estos ingredientes eran la base de guisos espesos y calientes, cocinados lentamente al fuego, que eran un alimento reconfortante, nutritivo y vital para combatir el frío de las noches. Aunque la carne fresca era un lujo inalcanzable para la mayoría de los campesinos, la grasa animal no lo era tanto. La grasa de cerdo, conocida como manteca, el sebo de res o de oveja, se usaba generosamente para cocinar y se añadía a las gachas, guisos y panes. Las grasas proporcionan más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas, lo que las convertía en una fuente de energía concentrada y esencial para generar y mantener el calor corporal en climas fríos. El tocino curado o la carne salada, aunque no siempre disponibles, también ofrecían grasa y proteína de larga duración. Las bebidas calientes eran esenciales para mantener la temperatura interna del cuerpo. Además de la omnipresente cerveza caliente, a veces especiada para darle más sabor y propiedades reconfortantes,
Se consumían infusiones de hierbas, como manzanilla, menta, ortiga, etc., que podían tener propiedades medicinales para aliviar dolencias o simplemente ser reconfortantes. El agua pura, aunque necesaria, a menudo se hervía para hacerla más segura de beber, y luego se utilizaba para preparar gachas o caldos, lo que la hacía más apetecible y menos fría al consumo. El caldo de huesos, que se hacía con cualquier resto de animal, era una bebida nutritiva y caliente que aprovechaba al máximo los escasos recursos. 5. La mentalidad y resistencia. El inquebrantable factor humano en la supervivencia. Más allá de los aspectos puramente materiales y físicos, existía un factor psicológico crucial que sostenía la supervivencia de los campesinos medievales frente a las noches heladas: su mentalidad, su resistencia innata y su profundo e íntimo conocimiento de su entorno natural. Su fortaleza interior era tan vital como el grosor de sus capas de lana. Los campesinos vivían en una conexión directa y profunda con la naturaleza que los rodeaba. No tenían estaciones meteorológicas avanzadas ni pronósticos del tiempo por satélite, pero eran maestros en leer las señales del clima en su entorno. Observaban el comportamiento de los animales, si las aves migraban temprano, si los insectos se escondían, la dirección y la fuerza del viento, la forma y el color de las nubes y los patrones estelares en las noches despejadas. Este conocimiento empírico, acumulado durante siglos y transmitido oralmente, les permitía prever las heladas más severas, las tormentas de nieve inminentes o los inviernos especialmente crudos, y así prepararse con antelación, acopiando leña, reforzando sus viviendas o resguardando más al ganado. Su experiencia era su ciencia meteorológica. La vida medieval era inherentemente dura, y la queja o el lamento no eran opciones viables ni toleradas. Las dificultades y el sufrimiento se aceptaban como una parte ineludible e intrínseca de la vida, una prueba de la voluntad divina o simplemente la realidad de la existencia. Esta mentalidad de resiliencia y aceptación estoica les permitía no solo soportar el frío y las privaciones, sino también encontrar la fuerza interior para continuar. Sabían por experiencia que el frío, por brutal que fuera, era una estación que eventualmente pasaría, y que cada día y cada noche superada era, en sí misma, una victoria contra las probabilidades. Su tenacidad era una virtud forjada por la necesidad. Aunque la vida era implacable, la comunidad era un pilar fundamental de la supervivencia. En tiempos de frío extremo, de escasez de alimentos o de enfermedad, las familias se ayudaban mutuamente. Se compartían recursos limitados, conocimientos prácticos sobre la tierra y el clima, y a veces incluso el calor físico y social de los hogares más cálidos. El apoyo social no era solo una fuente de consuelo psicológico y un alivio de la soledad, era también una estrategia de supervivencia colectiva que amplificaba la capacidad de resistencia del individuo y del grupo. La interdependencia era la norma, no la excepción. En la Edad Media, nadie podía sobrevivir verdaderamente solo, especialmente durante los momentos más difíciles y gélidos del invierno. El calor humano y la solidaridad eran tan vitales como el calor del fuego. 6. Desafíos y limitaciones. El alto precio de la supervivencia bruta. A pesar de todas estas ingeniosas estrategias y la admirable resiliencia, la vida de un campesino medieval en invierno no era una utopía de ingenio. Existían desafíos y limitaciones significativas que, inevitablemente, tenían un costo humano muy alto y a menudo trágico. Uno de los principales problemas eran las enfermedades respiratorias. El ambiente interior de las casas campesinas, constantemente lleno de humo del hogar y con una ventilación deficiente, intencional para retener el calor, provocaba problemas respiratorios crónicos en sus habitantes. Afecciones como bronquitis, asma, neumonía y otras enfermedades pulmonares eran comunes y debilitantes. Los ojos irritados, la tos constante y la dificultad para respirar eran una realidad diaria para muchos. La inhalación prolongada de humo de madera y partículas de hollín dañaba los pulmones de forma irreversible. Aunque la dieta era calórica para proporcionar energía, la falta crónica de variedad, especialmente en frutas frescas y algunas verduras durante el invierno, conducía a deficiencias nutricionales graves. La carencia de vitaminas esenciales, como la vitamina C, provocaba enfermedades como el escorbuto, que causaba sangrado de encías, fatiga extrema y debilidad generalizada, haciendo a los campesinos aún más susceptibles a otras enfermedades.
La desnutrición crónica debilitaba severamente el sistema inmunitario, convirtiendo incluso infecciones menores en amenazas mortales. La baja higiene personal y ambiental contribuía directamente a la proliferación masiva de piojos, pulgas, chinches y otros parásitos que atormentaban constantemente a la población. Además, la ausencia de sistemas de saneamiento adecuados y la contaminación de las fuentes de agua provocaban la propagación de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y los alimentos, como la disentería y el tifus. Las infecciones cutáneas por heridas mal curadas eran comunes y a menudo se extendían, llegando a ser fatales. Trágicamente, el frío extremo, combinado con la mala nutrición general y las condiciones sanitarias precarias, contribuía a una altísima mortalidad infantil. Los bebés y los niños pequeños con sistemas inmunitarios aún en desarrollo eran especialmente vulnerables a las enfermedades respiratorias, la hipotermia y las infecciones. Esta alta mortalidad infantil era una triste realidad de la vida medieval. En general, la esperanza de vida era dramáticamente baja y pocos campesinos llegaban a la vejez. La mayoría moría antes de los 40 o 50 años, a menudo por enfermedades que hoy serían fácilmente curables. Los secretos de los campesinos medievales para aguantar las noches heladas no eran trucos sofisticados de ingeniería o invenciones mágicas, sino el resultado de una adaptación brutal, pragmática y forjada por la necesidad a un entorno implacable y sin concesiones. Sus hogares rústicos pero eficientemente aislados, su vestimenta en capas cuidadosamente diseñada, sus hábitos de vida comunales que maximizaban el calor y una dieta rica en calorías eran la base de su supervivencia física. Sin embargo, más allá de estos aspectos materiales, su inquebrantable resistencia mental, su profundo y ancestral conocimiento de la naturaleza y el clima y el inestimable apoyo mutuo dentro de sus comunidades eran factores psicológicos y sociales tan cruciales como el calor del fuego. Su supervivencia diaria no era un hecho garantizado, sino un desafío constante ganado con esfuerzo sobrehumano, ingenio y una inquebrantable voluntad de vivir. Hoy en día podemos extraer valiosas lecciones de su asombrosa resiliencia y su capacidad para subsistir e incluso prosperar con recursos tan limitados. Su historia nos recuerda la fragilidad intrínseca de nuestra propia existencia sin las comodidades modernas que damos por sentadas y el inmenso valor de la adaptabilidad humana frente a la adversidad más extrema. La Edad Media fue un período de dureza inimaginable para la mayoría de sus habitantes, pero estos campesinos, a menudo olvidados, demostraron una fortaleza y una tenacidad que resuenan como un eco poderoso hasta nuestros días. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia dependencia de la tecnología y a apreciar la increíble capacidad del espíritu humano para sobrevivir y perseverar incluso en las condiciones más gélidas e implacables. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.